todos estos son puntos que él ya había señalado. Él tiene una política totalmente distinta a la visión tradicional. El presidente Trump está haciendo un rollback de todo lo que ha sido la política exterior de Estados Unidos, volcada hacia afuera, abierta a la globalización, a los tratados de libre comercio. Ahora es un regreso a las prioridades nacionales y lo decía en su discurso de una manera muy clara. Ahora vamos a medir, decía él, lo que vamos a hacer en materia de comercio, en materia de seguridad, con el filtro de los intereses estratégicos nacionales. Es decir, ahora lo que le interesa es lo que viene de afuera y que puede impactar internamente el territorio nacional. Pero además de eso, yo siento que él es un presidente que tiene una urgencia de demostrar con hechos que va a hacer las cosas que prometió, ¿verdad? Por muy difíciles que realmente sean, ¿verdad? Y por muy duras que sean para el mundo, para una parte del mundo, claro, para los mismos estadounidenses. Para los mismos estadounidenses. Pero al mismo tiempo también es cierto que eso lo obliga a observar un paso que a veces se distancia de ciertas posiciones anteriores. Por ejemplo, se ve que el establishment está funcionando cuando se ve obligado a ir a la central de inteligencia, ¿verdad?, a tratar de recomponer la situación, ¿no? A decirle que está 1000% con ello. Así es. Aunque, por supuesto, hombre inteligente lo que le lleva es un nuevo director, ¿verdad? Entonces es una persona muy lista en ese sentido, pero también es una persona que trata de reordenar ciertas cosas que realmente han parecido excesivas en su planteamiento original. Y yo creo que igualmente sucede con México. Ya en la entrevista que él hace, él también señala y se expresa de México y del gobierno de México de una manera distinta, ¿verdad? Pero él tiene que cumplir una promesa presidencial y además hay un sector fuerte de la población estadounidense que dice, bueno, ahora usted tiene el Congreso republicano, ahora usted tiene el Ejecutivo, muy pronto va a tener la Corte Suprema de Justicia, ahora no va a haber excusas, ¿verdad? Tiene que haber esos resultados. Tiene que cumplir. No, y además él ha ofrecido una visión de renovación de los Estados Unidos muy fuerte, ¿verdad? Y indudablemente no se puede atrasar en la idea de cumplir algunas de esas promesas electorales que había venido queriendo avanzar, aun y cuando tenga que moderar ciertos pasos. Ahora, hay gente que lo vio mesiánico, retórico, porque dicen del dicho al hecho hay mucho trecho. Y se habla mucho de los contrapesos en Estados Unidos, ¿verdad? El balance de poderes, que no es tan fácil, pero él tiene, aunque tiene a favor la Cámara de Representantes y bueno, y lo de la Corte, no es tan fácil venir a cambiarlo todo como desarmar una caja y volver a armarla, pues. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros siempre dijimos que el presidente Trump iba a tener lo que la democracia estadounidense conoce como los pesos y los contrapesos. Además el establishment y además un tercer factor que es que el Partido Demócrata no está pintado en la pared tampoco. Una cosa es no estar en el gobierno, pero vos tenés todo el poder de movilización, de información, de intercambio, de movilización en las calles, etc. Podríamos ver, doctor, a propósito de la marcha de las mujeres, que fue impresionante realmente, claro. Podríamos ver en Estados Unidos movimientos sociales fuertes a partir de que Trump comienza a tomar decisiones que vayan afectando, como esta. Estamos hablando de 3 cosas puntuales desde viernes para hoy. Estamos hablando pasos atrás con Obamacare, estamos hablando de saca a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, sí. El TLC con Canadá lo va a revisar pronto y además de eso le quita el apoyo financiero a los grupos pro aborto. Es decir, estamos hablando de decisiones que afectan directamente a algunos sectores en Estados Unidos, a países con los que ya se había tratado este tipo de acuerdo. Es decir, ¿podemos ver un nuevo movimiento social en Estados Unidos? Sí, indudablemente que el presidente Trump va a tener muchas dificultades para implementar una política que no ha sido la tradicional en los Estados Unidos y que va a chocar fuertemente con ciertos sectores. Pero por otro lado, yo te quiero decir algo que también me parece importante. En Estados Unidos hay una cultura también, y lo hemos visto en estos primeros días de gobierno, ¿verdad? Y en la toma de posesión y en los días anteriores, en donde hay un respeto, ¿verdad?, al voto popular. Yo pienso que también eso hay que tomarlo en consideración, en el sentido de que
También se sienten los partidos que cuando lleguen al poder, ellos también necesitan un periodo de déjame ver cómo hago las cosas, déjame trabajar los primeros tiempos a mí y medime por los resultados. Entonces yo sí pienso que en Estados Unidos hay una cultura democrática en ese sentido. Lo que pasa es que, como bien has dicho, las medidas a veces son tan duras y tan difíciles, tan complejas, ¿verdad?, que provocan este tipo de reacciones. Pero en general creo yo que el sentimiento en una democracia como los Estados Unidos es en estos primeros tiempos, ¿verdad?, ser más bien prudente y dejar que muestre resultados. Un poco de eso decía precisamente su santidad. Cuando él le preguntan hace poco, y él dijo, bueno, vamos a valorarlo según los resultados, ¿verdad? Y yo creo que esa idea de darle una oportunidad a él, ¿verdad?, va a prevalecer, ¿verdad?, por lo menos en los primeros 100 días, independientemente de que va a haber movimientos, de que va a haber una gran cantidad de acciones en el campo social. Ahora, los tratados de libre comercio, esta revisión con el de Canadá, sacar del tratado de libre comercio más grande del mundo, que era el Transpacífico, o que es el Transpacífico, pero que han dicho algunos líderes ya de los países que estaban involucrados en Estados Unidos, no tiene sentido. El CAFTA, es decir, no debemos estar preocupados nosotros. El NAFTA. El NAFTA en el lado de México y Canadá, el CAFTA con nosotros en Centroamérica, que aunque somos pequeños también tenemos ventajas para entrar a Estados Unidos. Es cuando mira a Trump cuando uno mira a Trump y lo ve tan proteccionista y tan claro. Estados Unidos, ahora primero Estados Unidos, después Estados Unidos y por último Estados Unidos. Entonces, debemos estar preocupados porque esto se traduzca en una oleada de migrantes para nuestra región. Yo creo que sí, inclusive aquí, de regreso, pues. Aquí hemos señalado que los pesos y contrapesos de la democracia en Estados Unidos van a atar en muchas cosas las manos del presidente, porque así es en la democracia, pero se le va a dejar sueltas las manos en otra. Y ahí inclusive entra en contradicción con sectores republicanos. Por ejemplo, las ideas de libre comercio han sido generalmente muy bien recibidas por los republicanos. McCain, por ejemplo, acaba de hacer un pronunciamiento alrededor de estos temas y cómo es fundamental que Estados Unidos siga siendo un abanderado del libre comercio, por ejemplo. Entonces, va a haber mucha resistencia, es decir, no solamente en el campo demócrata, sino en el campo de los republicanos. Y por supuesto que Centroamérica y Nicaragua en particular tenemos que vigilar muy atentamente, en primer lugar, en el caso de Nicaragua, nuestro lenguaje. Es decir, yo creo que también nuestra, ese discurso anti-yanqui, ¿no? Ese discurso. Eso tiene que cambiar porque la cuestión está demasiado complicada, ¿verdad? Como para incentivar un fuego que no queremos que se avive. Y por otro lado, yo creo que la obsesión de él es más bien con el NAFTA, ¿verdad? Si bien es cierto, en un momento determinado él cita el CAFTA-DR, pero la verdad es que el CAFTA no ocasiona ningún desvío de fábricas, ningún desvío de empresas, etcétera, ¿verdad? Más bien yo creo que el gran desafío que tienen los centroamericanos frente a la presidencia de Donald Trump es precisamente hacerle ver que la falta de oportunidades y de libre comercio en Centroamérica lo que va a hacer es provocar una oleada migratoria hacia los Estados Unidos. Un boomerang, más bien. Correcto, más bien va a regresar. Y eso mismo también es aplicable a México. Entonces, y al resto de Latinoamérica. Claro, yo creo que entonces aquí las cosas se van a tener que ir asentando, ¿verdad? Porque no todas las acciones van a ser realmente posibles de ejecutar o el costo va a ser muy alto. Lo que sí yo veo claro, Luis, es que como en toda democracia se le va a dar a él un tiempo para que pueda mostrar resultados, como es lógico. ¿Qué tanto cree usted que se logre revertir por completo el Obamacare? Yo creo que ese es una de sus metas fundamentales y lo va a hacer. El problema para él va a ser darle a la población algo que sustituya y que pueda aliviar las expectativas alrededor de este tema, cosa que yo veo muy difícil. Esos son elementos que van a explotar y que va a depender de la habilidad y la capacidad con que los maneje, porque también es cierto que hay un sector, ¿verdad?, importante en Estados Unidos que está contra el Obamacare. Eso no sé, acuérdate que él también él fue electo presidente de los Estados Unidos. Hay una población que lo está respaldando, ¿verdad? Eso no es falso. Y por consiguiente, en la manera en que él mejore su capacidad de balancear sus pretensiones y darles un tono mucho más moderado, es lo que lo puede conducir a él al éxito. Vamos a ir a una pausa comercial, doctor Herdoce. Cuando volvamos, ya venimos para Nicaragua. Venimos con el informe de la OEA, que por un lado ha causado una enorme decepción, por poner una palabra, en una parte de la oposición que dice, nada vino a hacer Luis Almagro
y más bien fortalece la posición del presidente Ortega, y otros que dicen, espérate un momentito, hay ahí en el informe asuntos interesantes que los otros no quieren ver, vamos a hablar de esto y más luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos, amigos, de regreso conversando con el doctor Mauricio Erdocia, experto en Derecho Internacional, estábamos conversando sobre las primeras decisiones del presidente Donald Trump. Ahora venimos a Nicaragua con el informe OEA, Gobierno de Nicaragua. Tengo mis puntos de vista sobre el informe, los voy a leer rapidísimo para después darle la palabra al doctor Erdocia y ver en qué coincidimos y en qué no, ¿verdad? Para mí se trata de un documento que tiene blancos y negros, efectivamente. Fue un comunicado conjunto, eso es positivo, porque al final, si se hubiesen ido cada quien por su lado, pues estaba peor la cosa. El gobierno de Nicaragua aceptó y está aceptando con el informe que el modelo de democracia representativa occidental latinoamericano ha sido vulnerado por su manera de administrar el país. Eso está ahí, porque de que deja que venga el gobierno, la OEA, a ver si lo que le dijeron los que fueron a dar su vuelta por Washington a poner queja es cierto, y el gobierno acepta someterse a una revisión, está aceptando que la OEA puede entrar acá y que no está gobernando de manera correcta. El tercer punto que veo es que como parte de ese reconocimiento se ha abierto a establecer el gobierno una mesa técnica que sirve para mejorar el sistema electoral que está colapsado, porque se le ha quitado el derecho a los nicaragüenses de elegir libremente, algo que se hacía en periodos anteriores. Existe disposición del gobierno de abrirse para que en las próximas elecciones nacionales al menos participen y compitan la mayor cantidad de partidos políticos, además de depurar el padrón electoral. Se reconoce la importancia de que haya un acompañamiento, aunque la ley habla de observación, tanto nacional como internacional, al desacreditado proceso electoral. Es un paso hacia la dirección correcta en función de fortalecer el proceso electoral, la institución electoral y la participación política. Esas son las cosas que veo positivas. Ahora viene la parte negativa. Primero, no sabemos el contenido del informe inicial. ¿Por qué es secreto? ¿Por qué no sabemos el informe que le presentaron al presidente Ortega? Eso es un punto que me parece que hay que discutirlo siempre. No habla claramente el informe de las violaciones que se dieron antes del proceso electoral, ni retoma el informe que ese mismo organismo hizo en el 2011, en el que se hicieron recomendaciones para mejorar el sistema, las cuales no fueron atendidas, y en lugar de buscar cómo superar los tropiezos, estos se profundizaron. El gobierno no proporcionará los recursos para las mesas técnicas y la depuración del padrón electoral, y le deja a la OEA la papa caliente sobre este punto. Los tiempos que se dan de plazo, 3 años, son enormes y piden, sin decirlo, que el presidente Ortega cumpla con su periodo completo, a pesar del alto nivel de abstención de los comicios del pasado 6 de noviembre. Hacen énfasis en revisar el tema del transfugismo y se dice que es el resultado de un consenso de diversos sectores cuando esta decisión fue tomada por una Asamblea Nacional de dudosa procedencia por los diputados que se dice que fueron escamoteados en el 2011, acuérdense bien. Tampoco hace mención el informe de la violencia contra los campesinos que hicieron todo lo posible por reunirse con Almagro en Managua. De esto último se desprende que el informe hace notar que el problema de Nicaragua es meramente electoral, cuando en realidad hay una profunda crisis institucional que debe revisarse para que el país vuelva al cauce del Estado de Derecho y la institucionalidad completa. Y un punto más, no se asoma un diálogo nacional, porque el único interlocutor que queda entre la OEA es el gobierno y su representante en esta comisión. Doctor Erdocia, no sé qué le parece. Bueno, yo creo que ya has estado meditando bastante. He estado leyendo y viendo cómo va la cosa, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, yo siempre parto de que las cuestiones deben analizarse a la luz de una estrategia nacional, ¿verdad? Yo creo que Nicaragua en esta coyuntura y con el presidente Trump, y aquí retomo las declaraciones de la embajadora en el sentido que con Nicaragua van a tener dos prioridades, ya no solo el tema de seguridad, sino también el tema de democracia. Por supuesto, antes era comercio también. Me imagino que de alguna manera tenemos que buscar que continúe siendo. Entonces, yo lo que creo es que Nicaragua tiene 3 grandes objetivos estratégicos. El primero de ellos es, por supuesto, fortalecer su proceso democrático, ¿verdad? Ya todos sabemos lo que ha pasado en los últimos meses. En segundo lugar,
preservar ese frágil crecimiento económico que tenemos todavía y que puede revertirse como ocurrió en el pasado, ¿verdad? A niveles que simple y sencillamente van a traer más pobreza y más exclusión. Pero estos dos temas dependen de una sola cosa, ¿verdad? Detener el NICA Act. Y el NICA Act solo se va a detener realmente si hay un esfuerzo de transformación profunda en el sistema electoral y en el sistema de los partidos políticos y en el sistema democrático, ¿verdad? Entonces hay que analizar este informe a la luz de esas consideraciones. En primer lugar, creo yo que el informe tal como está redactado, ¿verdad?, es fruto, y esto hay que reconocerlo, de un consenso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dos partes se ponen de acuerdo, ¿verdad?, obviamente van a tener que limar asperezas y una parte no va a permitir que cuestiones que considera que le afectan más allá de lo necesario se inserten en ese informe, ¿verdad? Entonces ese es el punto de partida, ¿verdad?, que hay un informe, como bien has dicho vos, consensuado, y eso hace que determinados temas y planteamientos, ¿verdad?, desde afuera se vean diluidos, ¿verdad?, lo cual es correcto, ¿verdad? A mí me parece que vos has señalado algunos de los puntos más importantes que han sido objeto de crítica por parte de ciertos sectores en el país. No tiene el sentido de urgencia, el tema de los 3 años, el hecho de no hacer un llamado al diálogo, aparentemente no hay un planteamiento de fondo sobre el tema de las elecciones 2016, ¿verdad? Hay reconocimiento, pero incompleto, de las fragilidades en los procesos electorales. Es un lenguaje, ¿verdad?, muy diplomático al haber sido consensuado. Excesivamente diplomático. Sí, pero si uno no entiende que esto es resultado, ¿verdad?, de un consenso y de una negociación, ¿verdad?, es difícil. En la que las dos partes están cediendo. Por eso decía también, doctor, que, bueno, el gobierno está reconociendo que hay cosas que no están bien. Claro. O sea, otro le dice, espérate, ¿qué me importa? Pues este es mi país y ¿qué me importa? Yo hago lo que yo quiera. El gobierno está reconociendo que hay cosas que no están correctas, que está abierto a componerlas, pero sí está ganando tiempo con el informe. No, yo creo que además de eso, si lo vemos a la luz precisamente de los intereses estratégicos de Nicaragua, lo ideal para los nicaragüenses es que este proceso de la OEA nos lleve a una renovación de la democracia y del sistema político en Nicaragua, ¿verdad? Esa es la única detente para el NICA Act, pero también es un interés del pueblo de Nicaragua. Ahora, si lo vemos en tiempos, la NICA Act puede ser que la introduzca nuevamente un día de esto y que se apruebe rápido nuevamente y que pase al Senado, pero estas decisiones son para largo plazo. Así es. Entonces sería muy difícil pararla si vamos a ese ritmo. No, y hay, por ejemplo, analistas que han dicho, y a mí me parece correcto, que así como está el informe, porque tiene un entrelineado enorme, ¿verdad?, en donde no todo el mundo lo va a leer así, no creo yo que esto sirva y sea un instrumento suficiente como para desalentar a los sectores republicanos, ¿verdad? Ese es el problema de esto. Entonces ahí te afectas un interés estratégico, que a nosotros nos interesaría que ciertas expectativas, sobre todo de los sectores excluidos, hayan quedado mejor reflejadas en este informe, porque si no quedaron, como en efecto ya lo han señalado ellos, no quedan reflejados, ¿verdad?, de una mejor manera, pues indudablemente tampoco se va a ver reflejado de buena manera en la comprensión que vayan a tener los sectores republicanos sobre este informe. Y eso sí sería grave, ¿verdad?, porque la OEA hasta el día de hoy ha tenido una fuerte credibilidad, hay mucha esperanza, yo creo que es correcto que existe esa esperanza, pero en la medida en que existen esas percepciones derivadas de la negociación, de esto que ni siquiera es un informe, esto no es un informe, esto es un plan de trabajo, ¿verdad?, y general, donde falta una ruta a seguir y sin puntos de concreción, ¿verdad?, puntos donde anclarse fuerte, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que hay que ver hacia los intereses del país. Los intereses del país le interesa que la democracia se fortalezca, que la democracia se ajuste el sistema político, se ajuste el sistema de partidos y en general el modelo democrático y por esa vía también, ¿verdad?, detener esas amenazas que pesan desde el exterior sobre la economía nicaragüense fundamentalmente. Particularmente, doctor, ¿usted cómo valora el informe? ¿Le quedó debiendo a usted, viéndolo objetivamente, le quedó debiendo? ¿Esperaba más?
Bueno, es que uno tiene que analizarlo desde la perspectiva de los actores, ¿verdad? Y aquí la perspectiva de los actores es la de los sectores que se sintieron excluidos, ¿verdad? En los últimos acontecimientos que han ocurrido, que han pasado en Nicaragua en el campo electoral. Y esos sectores obviamente están descontentos, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que hay que buscar una fórmula, ¿verdad?, que permita ponerle más fuerza a la siguiente etapa, porque esto es un proceso, esa es otra cosa que no debemos olvidar, ¿verdad? La OEA misma está anunciando ya, ¿verdad?, que viene un memorándum de entendimiento, ¿verdad? Ya febrero, ¿no? En febrero, sí. ¿Verdad? Entonces ahí tiene que haber más claridad, ahí tiene que haber, los puntos deben estar más concretos, se deben ver acciones que impacten directamente, ¿verdad?, el modelo político nicaragüense, y de esa manera reformar un poco la visión que se pueden estar formando actores desde fuera. Eso es lo que le interesa a Nicaragua, ese es el interés estratégico de Nicaragua. Yo tengo mi explicación porque conozco cómo se negocia en términos diplomáticos. Lo que sucedió aquí fue simple y sencillamente que el tono y el nivel y la densidad de las cosas que se pusieron aquí fueron negociadas, y eso hace que este documento tenga una apariencia muy frágil, y en efecto la tiene en muchos puntos, ¿verdad? Pero también, como vos decías, reconoce otras cosas que a mí me parece sumamente importante. Por ejemplo, yo creo que es muy significativo destacar que en el punto 9, ahí se señala con toda claridad que el Estado de Nicaragua continuará fortaleciendo la institucionalidad electoral de acuerdo a los estándares regionales y buenas prácticas, elecciones incluyentes, ¿verdad?, limpias y competitivas. Estos estándares que describen el grado de democratización de una elección incluyen el voto universal y equitativo, y comienza a hacer una serie de reflexiones sobre el tema, que lo que te está diciendo es que estos asuntos necesitan actualizarse, necesitan reformularse, necesitan ajustarse para ponerlo en línea con lo que dicen los instrumentos interamericanos, le hace la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Ahora, yo digo, pues, en lo que he visto, se ciñe a lo electoral y hace mucho énfasis en el transfugismo y esto, pero el problema de Nicaragua es más que electoral. El problema de Nicaragua, de acuerdo a lo que se ha denunciado y de acuerdo a lo que hemos visto todos los nicaragüenses, es un exceso de poder del presidente Ortega en las diferentes instituciones, Contraloría, la Procuraduría, el mismo Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia. Entonces uno dice, esto va más allá de lo electoral, y eso no está reflejado claramente en el informe. Claramente, es exactamente lo que vos has dicho. Hay muchas cosas que están o entrelineadas, u oscuras, o detrás, o no se dicen. Pero, por ejemplo... O en trabalengua. Sí, por ejemplo, aquí se habla de que cada uno de los poderes del Estado, continuar profundizando la seguridad jurídica e institucional de la independencia y coordinación armoniosa de la actuación de los poderes del Estado, ¿verdad? Pero solamente está dicho eso. Pero, ¿cómo se va a ejecutar? ¿Verdad? Entonces, yo entiendo, hay sectores que quieren ver más claridad en este informe. Y el otro elemento que a mí me parece fundamental destacar, siempre en la OEA, ¿verdad?, que nosotros hemos acudido a la OEA en muchas oportunidades, incluyendo en tiempo de Somoza, donde se da la famosa resolución de la 17ª reunión de consulta que pide el reemplazo del gobierno de Somoza. Esto no es nuevo, ¿verdad? Pero siempre la tesis fundamental de cualquier mecanismo de solución es que la OEA es un facilitador, pero los dueños de la solución debemos ser los propios nicaragüenses. Es el pueblo de Nicaragua el que tiene que adueñarse de esa situación. Por eso es que yo creo que uno de los puntos de mayor fuerza, digamos, que no están aquí, es el llamado al diálogo. Yo pienso que una situación como esta, ¿verdad?, requiere poner en la mesa a todos los actores, no para consultar, porque estos son actores de la vida política, sino un diálogo muchísimo más amplio que permite entonces buscar soluciones y entendimientos nacionales sobre la base, como dice el informe, ahí sí lo dice el informe claramente, de un alineamiento del orden jurídico nacional con la Carta Democrática Interamericana. Esa sería la solución realmente más brillante. Queda como único interlocutor el gobierno con la OEA. O sea, eso ¿cuánto puede ayudar a que los pasos que se van a dar sean concordantes con la demanda que se ha hecho de cambios profundos que le den credibilidad al proceso electoral y que se rescate casualmente la decisión del nicaragüense de ir a votar? Porque lo han reconocido de alguna manera, doctor, la abstención fue fuerte, fue grande, y eso fue un mensaje de la población. Pero mientras las cosas sigan iguales en las municipales, que incluso históricamente vota menos gente, va
va a seguir siendo el comportamiento de apatía de la gente. Yo creo que al quedar nada más el gobierno como interlocutor, se cierra una puerta importante para abrir lo que usted decía, el camino al diálogo. Yo creo que eso que vos has señalado es fundamental. Yo creo que fue muy bueno que el gobierno aceptara, y hay que reconocer eso. Fue muy bueno que la OEA esté participando en este proceso y que esté dispuesta a facilitar inclusive su participación, ¿verdad?, en la observación electoral, su participación en la asistencia técnica, pero indudablemente el modelo, según las voces que estamos escuchando, requiere cambios mucho más profundos que eso, ¿verdad? Y eso solamente se puede realmente desarrollar con un diálogo directo, en donde se oiga a los protagonistas del proceso político y particularmente, obviamente, los que se sienten excluidos. Aunque el informe reserva las consultas con sectores sociales, la verdad es que esto hay que decirlo, creo yo, más claramente. Posiblemente la idea deberá ser un diálogo abierto donde realmente se puedan intercambiar los criterios en función de los intereses democráticos de Nicaragua. Esas voces que dicen el informe más bien ayuda al presidente Ortega, ¿cuánto eco puede tener esto en el exterior? Porque al final, viéndolo en retrospectiva, quienes pidieron que viniera la OEA no fue el presidente Ortega. El presidente Ortega aceptó un informe que, por cierto, no sabemos qué contenido tiene, que me parece a mí que debería ser público también. Ya por eso te decía que este no es el informe. Debería ser público y el informe que le presentaron a él como para que se abriera a esta revisión. Pero ¿qué tanto efecto puede tener ahora que las voces, y algunas, porque hasta en eso están en misiones distintas? Porque el Ciudadanos por la Libertad, por ejemplo, que es uno de los que estaba pidiendo cambios, dice, bueno, no es suficiente, pero son pasos en el camino correcto. Sí. Y por el otro lado, el FAD, que es el de los MRS y los antiguos PLI también, que dicen, mira, esto no sirve para nada, es un informe ínfimo, incluso medios de comunicación que dicen tampoco sirve para nada. Es decir, ¿cuánto efecto puede tener a nivel de OEA, de visión de la OEA como un organismo que trabaja por superar problemas en los países que son miembros de este organismo? ¿Cuánto efecto puede tener este malestar que tienen los representantes de algunos sectores de la oposición? No, yo creo que esos malestares y esos sentimientos tendrán que ser evaluados, creo yo, por la OEA con mucha seriedad. A mí me parece que ellos han abierto una oportunidad, y una de las cuestiones más importantes, por ejemplo, que hace la OEA, ¿verdad?, es que ellos permiten el diálogo. Es decir, aquí hay sectores de oposición que dialogan con los funcionarios miembros de la misión, ¿verdad? Entonces me parece que la OEA ha mantenido una postura de apertura y está oyendo estos reclamos y estos planteamientos, ¿verdad? ¿Qué tanto aceptará? ¿Qué tanto dirá? Bueno, pero ustedes no están entendiendo que este es un proceso de negociación en donde yo no soy la única parte. No todo está dicho también. No todo está dicho, esto es un proceso, realmente no lo sé, pero indudablemente que la OEA está oyendo esto, y lo que es peor, también lo está escuchando también el sector republicano, ¿verdad? Y entonces el problema aquí es que Nicaragua tiene esta salida. Lo ideal sería que los acuerdos con la OEA funcionen y nos lleven a una transformación democrática profunda. Eso es lo ideal para Nicaragua. Si no ocurre así, todos vamos a perder, todos vamos a perder. Aquí no va a haber ganadores, porque este es un tema ya nacional. Y además lo hemos vivido, Luis, en el pasado. Yo fui negociador de los acuerdos de Esquipula. Esquipula comienza, ¿verdad?, básicamente con la restitución plena del pluralismo político, de la pluralidad política, sin exclusiones de ninguna clase. Los antiguos alzados en armas se incorporaron a los procesos políticos y se convirtieron en partidos políticos. Tan es así que ya en el FMLN en El Salvador está gobernando por un segundo periodo. Esa fue la idea realmente de los acuerdos de Esquipula. ¿Y qué es lo que puede pasar con la FARC en Colombia también, a propósito de acuerdos? Claro, entonces, y también Esquipula hizo el primer gran llamado a un diálogo nacional. Se crearon mecanismos de reconciliación. Hasta el momento no miro a esa apertura del gobierno hacia los demás, no lo miro hasta este momento. Pero hay dos puntos que quiero, antes que finalicemos, porque el tiempo se nos está acabando. Si hay observación electoral o acompañamiento de la OEA, si se le da personería jurídica a quien quiera participar, siempre que cumpla los requisitos, y además de eso, si dentro de esos participantes está Ciudadanos por la Libertad, ¿qué cree usted que va a pasar a nivel de OEA? Porque podría decirle, pues aquí estamos dando pasos en las municipales de lo que ustedes están pidiendo. ¿Cree que se pueda ver un escenario en ese sentido, doctor? Bueno, yo creo, básicamente, te voy a decir que
Primero, la idea de proceso. En segundo lugar, la idea de que esto no puede ser una transformación maquillada, tiene que haber profundidad en el tratamiento de estos temas. El informe te está diciendo que hay severas limitaciones, ¿verdad? En el tema electoral y en general en el modelo. Hay un reconocimiento, no se puede negar. Lo que vos dijiste es muy correcto, ¿verdad? El presidente Ortega, al sentarse, está reconociendo que el sistema electoral y el modelo político, ¿verdad?, necesita por lo menos ajustes, ¿verdad?, profundos, ¿verdad?, que van a ser importantes también para detener el NICA, ¿verdad?, aparte de que es beneficioso para Nicaragua. Entonces a mí me parece que no hay que cerrar esta puerta de la OEA, ¿verdad?, tan fácilmente, porque si no es la OEA, ¿verdad?, ¿qué es lo que entonces va a generar las condiciones para un diálogo nacional y para que se generen las condiciones para realmente fortalecer el proceso democrático y detener esas acciones desde el exterior que pueden afectar la economía de Nicaragua, que es tan frágil y tan vulnerable luego de varios años de crecimiento muy bueno, a 4.9, a 5%, 4.8%? Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar como nicaragüenses, y ahí la OEA debería de jugar un papel fundamental, y yo creo que la OEA tiene que ser también sensible a lo que se está diciendo en Nicaragua. Eso a mí me parece sumamente importante. Ella está escuchando, créelo, claro que sí. Y seguro que ellos además, estos actores, los que han estado excluidos del proceso, han estado en conversación con ellos, y ese mensaje está llegando de una u otra forma. Lo que pasa es que no es tan fácil, Luis. Aquí estás negociando un organismo internacional con un gobierno, y los acuerdos tienen que ser de consenso. Pero además tienen que ser públicos, No me es parece fácil. a mí. Después de que se llega al acuerdo de ser público. El informe, creo yo, el que se presentó al presidente Ortega de parte de la OEA, debería conocerlo toda la población. Y además la OEA tiene que, para entender también, cuidar su prestigio. No, para entender también, doctor, obviamente, el resultado de este documento que tenemos así ahora. es. Porque si no lo entendéis, ¿qué fue lo que recibió el presidente Ortega? ¿Cuál fue ese documento? Así como es. para que haya ese tipo Tiene que haber transparencia, tiene que ser un proceso muy abierto, muy consultado, y eso, a mi juicio, simple y sencillamente se puede expresar en la necesidad de un diálogo, en donde todos los actores puedan realmente emitir sus puntos de vista y sus opiniones alrededor de estos cambios que requiere la democracia en Nicaragua. Bien, el tiempo se nos ha acabado. Gracias, doctor. No, un placer Gracias por estar aquí. habernos acompañado a hablar de esto que pique y se extiende, porque esto va a seguir dando de qué hablar. Claro, por y supuesto. ojalá que podamos tomarnos otro café más adelante. Así va a ser. Gracias. Amigos televidentes y oyentes, haciendo la cosa más o menos, ¿verdad? Yo les agradezco siempre su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, no hay mañana sin café.